El Alto del Moral ha sido el hogar de don Ernesto Torres durante toda la vida. Allí se crió entre surcos de papa y ganado de pelaje espeso. De sus padres y abuelos heredó el oficio de ordeñar vacas y vender su leche. Con la hospitalidad y sencillez que caracterizan al campesino colombiano, nos ofrece un tinto y nos deja bien desayunados con un buen caldo de papa, mientras nos cuenta lo que ha sucedido en los últimos días en la vereda. Que todo el mundo corría y pa, eso todo, o sea, gases y todas esas bombas de aturdimiento, eso donde veían el montón allá le daban. Don Ernesto Torres, a pesar del paro y el cese de actividades de los agricultores, no puede dejar de trabajar. Él y su familia viven, o más bien sobreviven, de la leche que dan las 10 vacas que diariamente tiene que ordeñar sin tener la seguridad de que la pueda vender. El negocio de la ganadería ya no es como lo era antes. El negocio de la leche era bueno, una familia se podía mantener con lo de sus vaquitas. Ahorita ya le han bajado la leche, ya dicen que la leche la traen ya la traen importada, entonces pues la verdad que ya es un negocio que no nos está dando resultado. Como a muchos ganaderos del país que están en la misma situación, a don Ernesto le sale más barato botar la leche que salir a regalarla. Otra crisis que se le achaca a los TLC. En este momento, con la abrumadora entrada de leches importadas, se están dejando de acopiar a los productores colombianos cerca de 2 millones de litros de leche al día. Eso ha generado el desplazamiento de la producción y ha generado entonces que se baje el precio en algunas regiones. Y hay regiones donde se le paga el litro de leche a la gente hasta en 400 pesos. Si cuesta 450 producirlo, pues de hecho ya están perdiendo. Con el sueño de comprar su propia tierra para cultivar y criar ganado, don Ernesto adquirió un préstamo que tuvo que cubrir con otro préstamo. Ya con la rodilla de los bancos en la nuca, le tocó, como a la mayoría de personas en este país, abrir un hueco para tapar otro, adquiriendo una deuda millonaria. En estos momentos la verdad que da desvergüenza contar, en estos momentos debo como unos 60 millones de pesos. En estos momentos no sé cómo voy a pagarlos. Don Ernesto, con paro o sin paro, tiene que seguir ordeñando sus vacas, como lo ha hecho desde que tiene memoria. Hoy nadie recogerá el producido, pero la leche no será derramada en la carretera. Realmente contar con la leche no se hace ninguna cuenta, porque por lo menos la leche de escasamente da para el mercado. Acompañado por su esposa, carga en la cantina hacia un punto de concentración para repartirla entre sus vecinos manifestantes. Así como don Ernesto, el futuro de los de ruana y sombrero, el futuro de los del campo colombiano está puesto en el ajedrez de las negociaciones que sus líderes capotean con el gobierno en un proceso. Nos toteaban y nosotros que íbamos a salir y cogieron sus 2 limas y habían 200.000 pesos y se perdieron. 5.000 hombres del escuadrón antidisturbio intentaban llegar a los puntos de concentración de campesinos con la firme consigna de desbloquear las vías a como diera lugar. Era una orden presidencial. En Venta Quemada los campesinos no estaban dispuestos a ceder un solo centímetro sin pelear. Aquí vamos a estar día y noche. Amaneceremos aquí, pero de aquí no nos movemos. Paro indefinido. Paro indefinido hasta que nos arregle el señor presidente Santos, que no sirve para nada. De sur a norte, con las principales vías del país bloqueadas, a Santos se le salía de las manos el control del país, sin tener muchos argumentos para reconocerlo. Fue entonces que pronunció una de las frases más estúpidas y políticamente costosas de su mandato. El tal paro nacional agrario no existe. No existe. Para los opositores más acérrimos del gobierno, el TLC es una desgracia. Eso que llaman el libre comercio son unas cosas diseñadas de acuerdo con las conveniencias de Estados Unidos, Europa y las grandes potencias. El libre comercio está diseñado para que tenga ganadores y perdedores, y nosotros quedamos en el bando de los perdedores. Sin embargo, el gobierno de Santos, al igual que el de sus predecesores, lo defienden. Los acuerdos comerciales nos están ayudando a traer más inversión al campo, más inversión a la industria, más inversión a la economía colombiana, para que la economía colombiana pueda seguir creciendo y genere empleo. Por eso yo discrepo completamente de que los acuerdos comerciales son la cuota inicial de una hambruna en el país. No lo vemos así, no tendría por qué ser así. Además, vuelvo insisto, el país tiene
cómo transformar su agro, cómo hacerlo mucho más eficiente, mucho más productivo para las necesidades actuales de la población, para las necesidades futuras. Aquí no existe paro. Tal vez mal asesorado o afectado por intervenciones anteriores, el presidente no reconocía el paro, ganándose con esto el cariño profundo de los campesinos boyacenses. La situación había llegado a este punto no por las malas políticas de Santos, sino por las pésimas políticas de Santos, Uribe, Pastrana, Samper y Gaviria, hablando solo de nuestra historia reciente. Esto comienza en 1982 con la señora Thatcher y con el señor Reagan en los Estados Unidos, que adoptan como norma general del desarrollo el libre mercado y más aún el libre comercio. En Colombia, el modelo se aplica en su mayor intensidad en la administración de César Gaviria. Ahí tenemos el gran arranque de la apertura en la economía colombiana. Luego, esta apertura se refuerza en la administración Uribe con los TLCs, que a mi juicio es uno de los experimentos más desafortunados económicos de la historia del país. Para muchos, bajo la premisa de conseguir gran parte de los productos del mercado baratos, trayéndolos del exterior, como una gran ventaja, el TLC se justificaba. Lo que nadie le explica a la gente es que es una ventaja inmediatista a corto plazo y una disculpa para que el gobierno le haga conejo a la investigación, la inversión en políticas agrarias a largo plazo y la inversión en un desarrollo positivo de la industria. Usted tiene los TLCs y el comercio internacional que le abarata los bienes de consumo. Entonces usted hoy en día consigue más baratos los automóviles, los electrodomésticos, los zapatos, tenis, en el exterior. ¿Verdad? Que allí hay una ganancia del comercio. El abaratamiento de las importaciones lo perdemos por la destrucción de la producción nacional, el empleo y del desarrollo. ¿Pero hay cosas buenas en los TLCs? Los sectores que tienen grandes oportunidades de exportación, sectores productores de productos propios de la franja tropical donde está ubicado Colombia, tienen inmensas oportunidades con el TLC. Este TLC va a llegar mucha más inversión para la infraestructura, más inversión para la industria, más inversión para el desarrollo rural. Pues bien, según muchos expertos, este controvertido TLC no es el causante de la mayoría de los problemas en el campo colombiano. Sacarán pecho ante esta afirmación uribistas y santistas, pero mucho cuidado que esta no es una buena noticia. Es más, es una pésima noticia. Lo que está perjudicando a los pequeños campesinos, en muchos casos, y depende y cambia de un cultivo a otro, son cuestiones como asistencia técnica adecuada, tener buenas condiciones de riego, tener unos distritos de riego que efectivamente le lleguen al pequeño campesino y que no sean patrimonio exclusivo de quien aprovechó agroingreso seguro y pudo hacer sus grandes inversiones, tener esquemas de comercialización adecuados. Sobre un sector tan importante para Colombia como el sector lácteo, sector sensible, hago el siguiente resumen. En esta declaración conjunta obligatoria, la Unión Europea ha comprometido un apoyo de 30 millones de euros al sector lácteo colombiano en el periodo de 7 años. En esta declaración, la Unión Europea se ha comprometido a dar apoyos para que el sector lácteo pueda acceder al mercado europeo, pueda cumplir con los estándares sanitarios y fitosanitarios del mercado europeo. En esta declaración, la Unión Europea se ha obligado
a introducir conjuntamente con Colombia los ajustes que llegaren a necesitarse de darse dificultades en el sector lácteo en cualquier momento posterior al tercer año de aplicación del acuerdo. Esa es la cláusula que estuvimos trabajando el día de ayer. Adicionalmente a esto, el gobierno de España se compromete también con apoyo de cooperación económica al sector lácteo colombiano. Internamente hemos tomado las siguientes medidas para que a Colombia no lleguen leches y lactosueros envejecidos. Las leches y los lactosueros que importe nuestro país de cualquier origen, al momento de llegar a Colombia deben tener no menos de 1 año de vigencia. También el Ministerio de Agricultura está reglamentando los mínimos de proteínas que deben tener los lactosueros. Y el próximo lunes, 24 de mayo, el Consejo Nacional de Política Económica y Social adoptará el documento que obliga al gobierno de Colombia a darle apoyo al sector lácteo. Quiero hacer llegar ese mensaje a los 400.000 lecheros de Colombia, a las 400.000 familias productoras de leche de Colombia, pero también hacerles una invitación. Hay que pensar en modernizarse y en industrializarse. En estos años de gobierno hemos pasado de producir en Colombia 12 millones de litros de leche al día a producir entre 17 y 18 millones de litros que hoy produce nuestra patria por día. Pero tenemos poca industrialización, se procesa apenas la mitad de la leche. Es la hora, aprovechando este momento en el cual Colombia tiene prestigio como destino de inversión en todo el mundo, para que nuestra industria láctea se asocie con el capital internacional e instale en Colombia cuantas plantas se requieran para poder industrializar el 100% de la leche de Colombia y para poder internacionalizar nuestro producto. Santa Rosa de Osos, San Pedro de los Milagros, San José de la Montaña, Don Matías, Entre Ríos y Belmira en el norte, y La Unión, La Ceja y Río Negro en el oriente de Antioquia, son ricas en producción agrícola. De estas zonas llegan el 60% de las frutas y hortalizas consumidas en el Valle de la Burrá. En estas dos regiones también está concentrada la mayor producción de leche de Antioquia y Colombia. El departamento produce 3 millones de litros diarios de este alimento, es decir, el 70% de la producción total del país, lo que hace la región una potencia lechera. De los 3 millones de litros, el 80% son producidos y comercializados por grandes empresas y el otro 20% por unos 7.000 productores pequeños y medianos que hoy dicen no tener que... Pero quizás el principal problema no sean los TLC. Según los productores, su mayor enemigo es el contrabando de toneladas de alimentos llegadas de Chile. Los productores de leche prepararon un decálogo para el gobierno departamental y nacional con la idea de salir de la crisis. Entre las peticiones se encuentra la reducción de los precios de los insumos, más control al contrabando, el uso de remanentes de leche para programas alimenticios gubernamentales y la construcción de pulverizadores. Que se está botando. Sabemos que Antioquia carece gente de esta bebida láctea, hay gente que no tiene el ingreso per cápita para consumir leche y nosotros la estamos botando, es una contradicción. Así como los productores ven disminuidos sus ingresos, la economía de los municipios lecheros del norte y del oriente de Antioquia ya empieza a resentirse.